tía y bueno, voy a aprovechar de grabar un poco. Me monté en un Ruta 13, está bien bonito. Me quedaba el Camonaje, y hasta todavía le falta. Próximamente Dakar. Tiempo. Comercial Canaima. El Farmatodo de la 53. Hagamos la Rómulo Gallego. Inteligencia artificial. Pero bueno, ahí vamos. Mantenido. Amigos, estoy por la Florencio Jiménez con la avenida del Cementerio, Naguará, muchos negocios por acá. Voy a grabarles montándome en un Ruta, recorriendo Barquisimeto. Estaba aquí una tía y bueno, voy a aprovechar de grabar un poco. Es una nueva manera de distraernos, aprovechando. Vamos a ver si agarro un Ruta que tenga la ventana abierta y que esté desocupado ese puesto. Cuando me monte retomo. Me monté en un Ruta 13, está bien bonito. El Ruta, lo tienen cuidadito y quedé en la ventana para mostrarles las ciudades de aquí. Está lloviendo mucho. Miren, por aquí por la Florencio Jiménez con avenida en la avenida Cementerio. Mucho hueco, amigos, mucho hueco en la Florencio Jiménez. Que no me arranquen por acá la cámara. Está vacío el Ruta 13 y un recorrido largo. Vamos a llegar hasta La Vargas. Y bueno, lo que se puede grabar por aquí. Donde haya ventanas. Dándose de la gente aquí en el Ruta 13. Amigos, de vez en cuando les haré comentarios con voz en off porque para poder grabar fuera de la ventana tengo que alejar la cámara de la boca y lo que diga se oye muy bajo. Entonces he decidido rellenar estos huecos con voz en off. Ahora mucho hueco, espero que no se vea estable el video. Estaba chévere este Ruta 13, se ve que lo cuidan bastante, poco común en el transporte hoy en día en Barquisimeto. Florencio Jiménez a esta altura hay mucho hueco. Y este día estaba súper nublado, había llovido bastante. Estamos en, creo que 16 de junio. Entonces, pues bueno, me animé a grabar este video en Ruta 13. Otra forma de variar los videos, montándome en un Ruta. Aunque la vez anterior fue circunstancial, no fue algo planificado. Y esta vez tampoco. Dije, vamos a aprovechar y lo hacemos ya que necesito agarrar Ruta desde aquí hasta La Vargas. Florencio Jiménez con avenida Cementerio, salí. Y así ustedes van viendo cómo está la ciudad por estas zonas. Ahorita vamos a ver el Dakar, cómo está quedando, el que está por la avenida La Salle con Florencio Jiménez y el Farmatodo que ya está concluido. Por cierto, yo le hice un video de la avenida La Salle para que lo disfruten también por ahí. Tengo que tener cuidado con esta rama, por eso no he sacado la cámara. Está muy pegadita a la ventana. No es la mejor posición en la ventana, pero bueno, algo es algo. Es bueno también aclararles que este video lo grabé antes de los terremotos ocurridos en Venezuela y no los quise subir porque fueron días muy sensibles, muy delicados. Era mejor no generar contenido a menos que fuera alusivo a la situación. Entonces lo estoy publicando ahorita por eso. Y bueno, estoy probando este formato a ver si les gusta, si obtiene buenos resultados. Igual ya grabé otros videos recorriendo Barquisimeto en Ruta 5 y en Ruta 7. Vamos a ver el que era el Core 4, no sé cómo se llama hoy en día.
Comando de zona número 12, Guardia Nacional. Ando por acá por este comando de la Guardia Nacional súper grande, creo que es el principal de Barquisimeto. En cuanto a grabar en las rutas, sí, el problema que tengo es que al sacar la cámara no me queda la boca lejos de la misma y por tanto mi voz no se oye cuando hablo, me la tengo que acercar de nuevo a la boca y para eso tengo que meterla de nuevo al taxi. Cuando tengo un buen micrófono inalámbrico, ese problema se corregirá. Para ir en el autobús ese de Duaca está buena la cosa. Y sí, eso es algo que pienso hacer, irme de la misma manera para Duaca, en un autobús, sacando la cámara por la ventana y grabar el recorrido. Claro, tengo que tener mucho cuidado, que por más que sea, a pesar de que la inseguridad ha bajado bastante en toda Venezuela, igualmente hay que andar alerta, porque nunca se sabe cuando los malhechores anden por ahí buscando oportunidades. Pero ese sería un buen contenido y por supuesto grabar Duaca. Déjenme en los comentarios qué les parece esa idea, grabar el recorrido hacia Duaca y grabar la propia Perla del Norte, allá sus mejores sitios turísticos. Díganme qué opinan en los comentarios. La Florencio Jiménez tiene muchos negocios, Naguará, de todo tipo. Esta pollera se ve que se come divino. Y bueno, lo malo es la vía, que está en súper mal estado. El gobierno tiene que hacer una grandísima buena inversión en toda la ciudad, porque hay mucho hueco por todos lados. Entonces es importante. Ahí también les hice el video de la 50 que les invito a que lo vayan a ver. Y bueno, las calles, muchos huecos. Eso es necesario hacerlo. Claro, hay prioridades en estos momentos, pero es importante. Miren, están vendiendo esa casita, está bonita, porque ahí se puede hacer un negocio en esta vía que como les dije es muy comercial. Ahí se puede instalar un taller, no sé, una pollera, un local de comida rápida. La Florencio Jiménez tiene mucha oportunidad porque circula mucho vehículo. Las cuestiones relativas a los autos, a las motos, pues creo que tienen buena oportunidad por esta zona. El cultivo volando, eso sí. La ruta está cayendo en mucho hueco, espero que quede estable el video. Y bueno, había caído durante la tarde bastante lluvia. Estos días han sido de vaguada intensa. Esto lo grabé esto fue creo que el 16 y hoy es 15 de julio cuando edito el video y sigue la lluvia súper intensa. Pero este es donde quedaba el Tamonangue antes, que ahora es un distribuidor de licores Confianza del Oeste. Aquí quedaba el restaurante Tamonangue. Ahí pueden ver que tuve que acercarme la cámara a la boca para poder hablar. Entonces pues, eso me hace meter la cámara en el taxi. Ya saben, déjenme en los comentarios qué opinan de este formato y quién se acuerda del Tamonangue. Ahora aquí había un restaurante antes famoso, y un restaurante donde también se consumía licor. Para allá queda el Cisal, que también les hice un video. Hola. 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 ¿Cómo estás? Chévere. Chao. En el ruta. Chamitos muy agradables, simpáticos, que les gustó saludar la cámara. Y bueno, por eso se los pongo, querían salir en las cámaras de Argenis Videos 1. Mapa YouTube, ¿ella anda contigo? Sí. Ah, salí en YouTube. ¿Y dónde quedaba el Tamonangue? Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita, que este trabajito no es fácil. Salir, ver qué grabar, editar después. Paso horas y horas editando. Entonces, bueno, necesito que sigan apoyando el canal para seguir creciendo y haciendo cada vez mejor contenido. Por ejemplo, para hacer este video tuve que esperar bastante tiempo que pasara un Ruta 13 con la ventana abierta así como esta, porque la mayoría de las ventanas son altas y tapadas.
La gente pasa comiendo ahí, parece que ese pollo es bueno también. ¿Quién vivió en esos super edificios? No recuerdo cómo se llaman. Averiguando en Google Maps, estos edificios se llaman Residencias Las Doñas. Confírmenme ustedes. Aquí está el formato. Y ya vamos a ver cómo va DACA, que ya está bastante adelantado. Este DACA ha tardado bastante en construcción, pero ya está bastante avanzado. Grandísimo. Miren la estructura de DACA, eso va a ser gigantesco ahí. Bastante adelantado, aunque Farmatodo y DACA comenzaron al mismo tiempo y Farmatodo lo abrieron hace como 6 meses y DACA todavía le falta. Claro, la construcción de DACA es bastante más grande y más compleja, lleva más tiempo. Viendo la superestructura. Miren, próximamente DACA, por ejemplo. Chao. Adiós. Gracias, chao. Gracias por darme tu canalito. Dale. La gente bajándose que llegamos al Metrópolis, que está por el otro lado. Ya está. Comercial el Metrópolis. Comercial Metrópolis. Próximamente DACA. Miren la estructura. Bueno, más trabajo y movimiento económico para la zona oeste, que bien se lo merece. Falta la norte. El Mesón de la Campana. Ahí en el Mesón de la Campana hay un restaurante, una tasca restaurante, que se forman unas rumbas bien buenas. Y yo, cuando era más chamo, me venía para la piscina, divina. Ahorita está más elegante. Muy hispano-venezolano. Otro club bien chévere, el Hispano, por ahí también se forman unas rumbas de raspacanilla buenísimas. Me acuerdo que aquí había una discoteca que se llamaba La Viejoteca, hace mucho tiempo. En esta parada se montan los alumnos de la UCLA, que está por el otro lado de la avenida, de la Florencio Jiménez. Muchos estudiantes de la UCLA, que ahí está un decanato. Aquí queda el decanato de la UCLA, por acá por el obelisco, núcleo obelisco. Ahí vi yo varias materias, porque yo estudié 2 semestres de veterinaria. El básico lo hice en lo que hoy en día es el UCTAEC, pero antes se le denominaba básico. Y se veían materias aquí cuando el decanato de veterinaria quedaba también acá, que ahora está en Tarabana. Como estamos al lado de esta ventana, no vamos a ver mucho del obelisco que se dice, pero sí vamos a ver bastante de la Pedro León Torres. Ahora vamos por acá por el obelisco, ya casi agarramos la avenida Pedro León Torres. La Rotaria, también les hice un video de la Rotaria. Ese video de la Rotaria está bien bueno, desde la avenida San Vicente hasta acá hasta el obelisco. Me recorrí la Rotaria mostrándoles esas hermosísimas casas que hay por esta avenida. Se los dejaré en la descripción del video. Era también tremenda fuente de soda, pero desapareció. Y allá tremendo restaurante, que cuando uno venía para los Juegos de Cardenales, comía en ese restaurante, no me acuerdo el nombre. Y el pollo sabroso por acá. Y de la Pedro León Torres, de esta avenida también súper importante de Barquisimeto, les he hecho ya como 2 o 3 videos recorriéndomela tanto a pie como en bicicleta. Vayan a verlo. Completica la Pedro León Torres. Y bueno, como el Ruta 13 también pasa por acá, se las muestro. Por acá hay sitios importantes. Yo me la pasaba también en el hotel, Gran Hotel Barquisimeto. Ahí hice un curso de linces, creo que era de recepcionista de hotel. Yo fui recepcionista de hotel. Entonces les dejaré los enlaces de esos videos en la descripción para que vayan a verlos. Definitivamente este recorrido fue divino porque estaba muy fresco el día, el ruta no estaba muy lleno y bueno, todo fluyó relajadamente, divino.
me gustó, pues, y de paso no caminé tanto como en otras oportunidades, que a mí me gusta caminar, así que eso no es problema, pero bueno, este fue una forma distinta. El Colegio San Pedro. El Colegio San Pedro, que también lo he grabado, pero en Instagram, uno de los grandes colegios de Barquisimeto. Naguará, el centro comercial Canaima. Recuerdo que ahí en el segundo piso estaba la Tasca Restaurante Canaima. Qué divino se comía ahí y buenas rumbas. Y aquí el centro comercial Obelisco, donde estaba el cine Obelisco, Cada y muchos otros negocios. Farmatodo de la 53. Del otro lado está Luna Park y Pollo el Piripiri, que no lo vamos a poder ver porque estamos de este lado de la ventana. Del otro lado de la avenida de la Pedro León está Luna Park. ¿Quién se acuerda del restaurante Luna Park, Naguará? Y cerquita, un poquito más abajo, está Pollo Piripiri, también de mucha historia en Barquisimeto, pollo sabroso. Aquí cruza a la derecha Muchos estudiantes de la UNESCO. el Ruta 13 para agarrar la carrera 19. Ya vamos a ver Farmatodo y también los edificios, creo que se llaman Residencia del Sol. Así es verdad que aquí cruza el Ruta 13. Miren, edificio del Sol, no recuerdo cómo se llama, Residencia del Sol, algo así. El Farmatodo de la 53. Listo, ahora nos vamos un largo trecho por la carrera 19, Naguará. Ya está el edificio inmenso, yo creo que son más altos que los de la Sucre. Ahora por la 19. Hay que pagar, está en 140 el pasaje. 140 ese día de junio, hoy 15 de julio está en 160, porque eso sube todos los meses. 140 bolívares. Y bueno, chévere el recorrido por aquí por la 19. También les he hecho videos de la 19 caminando y en bicicleta. Están aquí en mi canal, busquen todos esos videos, yo me he recorrido casi todo. No, y todavía me faltan partes por ahí, por el Carmen, por San Jacinto y otros lugares también del estado Lara, el Tocuyo, Quibor, etcétera. ¿Esto qué es la cuestión, papá? ¿Cuánto es qué? 140. 140. Vamos por aquí. Hasta la Vargas. 140 que no es mucho, pero Naguará, hay gente que toma varios transportes para ir al trabajo y pues es fuerte para el bolsillo. Ahora hay la medida de que el precio del pasaje está indexado al valor del dólar. Sube el dólar y sube el pasaje. Y bueno, ese ajuste según lo que el convenio entre transportistas y el gobierno nacional se hace a fines de mes. No es que es todos los días, sino a fines de mes. Igual si alguien quiere saber más del caso, pues búsquelo en los periódicos. Eso ha salido en todos los diarios, tanto de Lara como de Venezuela. Y hace poco nos perdimos, cuando pasamos por la 50, nos perdimos el centro comercial Benrol, pero es que está del otro lado de la ventana y no se ve, pues no lo pudimos ver. Aquí vamos por la 19. Muchos negocios también por aquí por la 19, algunos de ellos están cerrados. El detalle es que a pesar de la crisis económica, Naguará, los comerciantes siguen insistiendo. Esa panadería también tiene siglos. Aquí cruzamos hacia la Pedro León Torres. Y bueno, retomamos la Pedro León Torres hasta la Rómulo Gallegos, que está cerquita, hasta la calle 42, que eso está lleno también de muchos negocios, sobre todo zapaterías, Naguará, zapaterías por todos lados. Esos son los locales que más abundan en la Rómulo Gallegos, que también les he hecho un video bien completo de esta avenida. Damos la Rómulo Gallego. Ese video que hice de acá de la Rómulo Gallegos, saliendo desde la avenida Libertador hasta la Plaza Ayacucho, caminando, así que está bien bueno el video. Así que bueno, pues estos videos les sirven también a los que no conocen Barquisimeto y quieren saber más de nosotros. Como rumbo al terminal de pasajeros. Pasa por aquí, no recuerdo dónde es que cruza de nuevo para ir hacia la 20, la Vargas. Y comentando un poquito más del pasaje, bueno,
yo no digo que no sea justo ese precio, porque los comerciantes, los transportistas también tienen muchos gastos, muchos costos. Me imagino que mantener una unidad de estas es sumamente costoso y pues ellos necesitan también cubrir esos costos. Ahora en la Rómulo Gallego es pura zapatería. Creo que la tienda que más abunda por acá. Mira, aguántalo. Tras que asistió el día de... Dale, muévela. No, el día de... Como pueden ver, Naguará, muchas tiendas de calzado. Miren esas paradas llenas de gente. Muchas tiendas de calzado, también tiendas de ropa súper abundante. Antes esto eran puros bares. Me acuerdo del Corocorito, que quedaba por acá por la 24, Naguará. Del otro lado está el terminal. Y bueno, ya casi llegamos a la Venezuela, la avenida Venezuela, que el Ruta 13 también cruza aquí hacia la derecha y veremos un pedazo de la Venezuela. Estamos en la Venezuela y va volando esa ruta, va volando el ruta. Pero no sé por dónde agarramos, no sé si seguimos derecho o cruzamos la Venezuela. Estas rutas no han cambiado su ruta, valga la redundancia, desde hace años, porque hacía como 10 años que no me montaba en Ruta 13. Yo la verdad nunca llegué a gastar mucho dinero en transporte porque siempre el lugar de trabajo me quedaba cerca. Entonces no tenía necesidad. Cuando estudiaba así, Naguará. Sí, agarra por la Venezuela. Sí, cuando estudiaba, que tenía que ir desde la Morán hasta el básico que queda en los Horcones. Gastaba bastante transporte. Mucha gente en las paradas porque hay muchos problemas de transporte aquí en Lara y en Venezuela en general. Y sí, luego después tuve que cambiarme de veterinaria porque la verdad que había demasiado paro y iba a durar como 10 años estudiando ahí. Tuve la suerte de comenzar a trabajar en una universidad y me becaron para estudiar en la Fermín Toro, pero igual gastaba mucho transporte porque tenía que agarrar rapidito en la Vargas hasta la Chucho Briceña, que era donde quedaba la Fermín Toro, y bueno, eso era rapidito todos los días, tanto para irme como para venirme. Entonces sí gasté bastante en ese momento cuando estudiaba en transporte. Por la 37, ¿quién se acuerda de los regionales? Esa tremenda sala de fiesta que queda más allá por la 36. Digo, por la 37 con la 25, la broma. Esa farmacia es nueva. No tiene mucho tiempo, no la había visto. Ya quedaba la panadería, la sala de fiesta y también un cine que no recuerdo cómo se llamaba el cine. Y bueno, seguimos por aquí por la Venezuela. También vamos a ver dentro de un rato el edificio Don Martín en la 33, en la Venezuela entre 32 y 33, y también es el Club Cuatricentenario. Meter la cámara por esta rama de los árboles peligrosa. Retomamos el canal lento. Mire cómo está esto por acá anegado, ¿no? Ahora está en mal estado esta vía, esta parte también de la Venezuela. Entonces hay que hacer una fuerte inversión en vialidad por acá por la ciudad, para que se vea la ciudad bonita. Ya está el Don Martín. ¿Se acuerda del edificio Don Martín? Si caminas hacia la derecha un buen trecho te vas a llegar hasta que Marina, pero por la 32, Naguará, los más veteranos sabrán de lo que les hablo. Por aquí también está el Hotel Lara, creo que se llama. El Hotel Lara, pero ya es la 33, estamos en la 33. En esta parada es que se agarra el transporte para allá, para Aduaca.
Entonces, bueno, tengo que planificar bien eso, porque eso, yo he ido para Aduaca, me acuerdo de los baños de Guape. Alguna vez estuve por allá cuando los baños de Guape eran calidad. Creo que eso revivió de nuevo, que ahorita también está bien chévere. Entonces quiero ir para la Perla del Norte, para el Tocuyo, Quibor, para Guarico, para Curarigua, todos esos pueblitos. Pero bueno, hay que tener platica, andar por ahí para comer y todo lo demás. Vamos a ver cómo arreglamos esa logística poco a poco. Miren, estamos por acá en la parada donde se agarra el transporte que les comenté. Por aquí también está el Club Cuatricentenario, donde se realizaban grandes rumbas. Gente que está acá, ahí estuvo Oscar de León, La Dimensión Latina, entre otros grandes rumbas en los mejores tiempos de nuestra ciudad. Barquisimeto, por acá por la avenida Venezuela. Vamos llegando a la plaza La Estación. La 30, menos montan los motorizados allá. También les he hecho videos de la 30, de la calle 30, tanto en el día como en la noche. En ese autobús que vaya, en uno de esos me voy a ir para Aduaca cuando vaya a grabar para allá. Está en planes. Plaza La Estación. Y ese autobús me recordó Río Claro. También quiero ir para Río Claro, aunque con tantas lluvias se ha afectado bastante la vialidad, pues eso se está derrumbando. Entonces, bueno, hay que esperar que reparen eso. Ya estamos próximos a cruzar hacia la derecha en la 26, porque el Ruta 13 agarra también esa calle, la 26. Vamos a ver el Centro Comercial Cosmos, en la 20, el Teatro Juárez. Entonces en Aguara hemos recorrido buena parte de Barquisimeto, abarcamos bastante. Miren, el Cine Venezuela, ahí vi varias películas hace muchísimos años. Hoy día es una cuestión religiosa, no sé si es de evangélicos, creo que sí, de evangélicos. Este restaurante de chinos por acá que también tiene muchos años, Barquisimeto, Aguara. Ese restaurante chino también tiene muchísimos años. Y no es acá en la 26, porque la 26 es flecha, es en la 25 que cruza a la derecha. Esa es la calle del Cosmos. Y bueno, van a ver el movimiento que había en este día que grabé por esa zona. Como les dije, la avenida 20 también la vamos a ver. Cuando agarre esta ruta, después vuelve a agarrar la 19 en la calle 25, y van a ver también el Teatro Juárez. Entonces, tremendo recorrido. Les estoy mostrando mucho la ciudad. Recuerden que por ahí también grabé recorriendo Barquisimeto en Ruta 5 saliendo desde Lujano, y recorriendo Barquisimeto en Ruta 7 saliendo desde la Ruiz Pineda. Y bueno, inventando, buscando nuevas formas de generar mejor contenido. A mí me gusta mucho esto. Igualmente tengo el canal de crímenes, que creo que les comenté que lo estoy tratando de revivir, así que vayan a verlo. No, si es verdad que te va para el centro por aquí ahorita, no me acordaba de eso. Creo que vamos a pasar por el Cosmos. Correcto, ahorita les muestro el Cosmos, que también me lo he recorrido y se los he subido aquí en el canal. Me recorrí el Cosmos completico por dentro. En esta licorería, esa casita. Y por aquí me conseguí a Argenis Jiménez. Miren, allá está Argenis Jiménez con su pancarta para arriba y para abajo. Ese señor está en forma, ¿vale? Pues ese sí camina también bastante por todos los lados de la ciudad en su lucha. Argenis Jiménez, seguro que lo conocen, porque es un personaje icónico de acá de la ciudad y una persona muy culta. Así como ustedes lo ven, ese señor es estudiado y muy culto. Aquí quedaba el restaurante Mesón Criollo, se comía sabroso ahí. Todavía queda la estructura, pero no ha revivido, está cerrado. Y se tomaba también buena cerveza cuando andabas por el centro. Aquí está el Cosmos, mucha gente. Este es el centro comercial Cosmos. Por aquí también está el Hotel Conquistador, está la iglesia
la iglesia San José. Queda como 20% de batería. Espero que me alcance para grabar hasta que me baje. Este día grabé varios videos, por eso también me queda poca batería, pero me alcanzó hasta el final, gracias a Dios. El Cosmo también he hecho video. Del Cosmo y de la calle 26. La he recorrido completa. Y bueno, definitivamente necesito el micrófono. ¿Por qué? Porque con el micrófono grabo de una vez grabo la voz mientras estoy grabando el video. En cambio así, con voz en off, grabo las imágenes, después tengo que grabar de nuevo en mi casa. Estoy invirtiendo el doble de tiempo. Entonces necesito un micrófono para hacer todo de una sola vez. En este tipo de trabajo que amerita tiempo, pues ese recurso hay que usarlo de manera óptima para que rinda, pues. Ahora de esta forma estoy trabajando doble. Como divertida grabar estos videos, ¿vale? Déjame yo que me gusta inventar y experimentar. Estamos en la 21. Pero bueno, cada problema tiene solución y hay que buscarla. Avenida 21. Miren, muchos comerciantes ya estaban recogiendo porque bueno, ya estábamos casi a final de la tarde y mucha gente yéndose para su casa y bueno, el ruta se llenó, pues. Seguimos por acá por la 25, ya casi llegamos también a la avenida 20. Otra cosa, retomé el canal de crimen que lo tenía abandonado. Voy a estar haciendo más videos de ese nicho, que ese canal alguna vez me dio un buen dinero. Se vino abajo por la competencia, hay demasiada competencia que se apoya en la inteligencia artificial. Pero bueno, ahí vamos, seguiremos luchando. Y ya no vamos a conseguir el Teatro Juárez. Ahora está esta zapatería con Minerva, que también tiene bastantes años y siempre bien surtida. Y por acá las empanadas chilenas que seguro has comido. Ya vamos a llegar al Juárez, que también hice un video. Voy llegando al Hotel Príncipe, al Teatro Juárez, que también le hice un buen video por dentro y me lo recorrí casi todo. Ahora por aquí quedaba el Instituto Isaac Newton de TSU, que cerró. Un tremendo rollo fue eso. Allá está el Teatro Juárez, que como les dije, les hice un buen video. El Palacio de Gobierno, retomamos la carrera 19. Por aquí quedaba el Padrino. Bueno, ya lo pasamos, esa tremenda tasca, el Padrino. Banco Exterior, que por supuesto está activo, aunque a esta hora ya está cerrado. Otra parada bastante movida, aunque ya no hay tanta gente, porque estamos a final de la tarde. Por aquí queda Pepe Ganga también, del otro lado de la calle, de la avenida. En otro tiempo hubiese sido imposible montarme en un Ruta 3 así tan relajado como hoy. Bueno, hoy relajadísimo, no tuve temores de algún riesgo. Se siente desde hace ya tiempo seguridad, pues te sientes como más seguro, la gente está como más confiada en la calle. Sin embargo, por ahí hay una medida que también se tomó, y es que ahora las remesas pueden llegar a los bancos y la gente los puede retirar en efectivo. Eso significa que va a haber plata en efectivo en la calle. Esperemos que eso no alborote a los delincuentes, pues. Pero pues que es una realidad en el país que es buena, porque se necesita efectivo, dinero, todo lo que sea divisas para las cuestiones de la gente y de las empresas. El Príncipe, ¿vieron el Hotel Príncipe?
Seguimos por la 19 en Aguara. Estas tiendas también tienen muchos años y han subsistido. Estas que están acá. Estamos llegando a la 22. También más adelante van a haber unos negocios. Hay una heladería que también es muy famosa que está por aquí. Helados bien divinos. Y también creo que se llama, ¿cómo que se llama esta tasca restaurante? Que también es muy buena. La churrasquería del centro, si no me equivoco. Muy buena. Pocas veces fui, creo que una sola vez entré. Y por acá un carro muy bonito que ya van a ver. Para tremendo recorrido. Todo lo que recorre, miren ese carrito, está bonito. Ya casi llegamos a la Vargas. En la avenida Vargas cruza el Ruta 13 y se recorre buena parte de la Vargas y la verán ahorita. Preciosa esa casa. En los concesionarios de autos. ¿Por qué hago tanto silencio? Porque estoy sacando la cámara y si hablo no se va a escuchar bien porque tengo la cámara alejada, por eso necesito un micrófono. Este negocio de los concesionarios de autos, en verdad, ha proliferado mucho en nuestra ciudad. ¿Se acuerdan de los faroles? La tasca restaurante Los Faroles, por allá por la 22 con 14. Bueno, eso ahora ya no es Los Faroles, es un concesionario de autos. Miren, aquí está Masterpool y aquí quedaba el California antes, ahora es un restaurante de chinos. Y bueno, ahora agarramos la avenida Vargas, Aguara. Por allá está varias tascas. Yo me la pasaba en esa tasca como el Rancho Bravo. Y se fue llenando el Ruta 13. Agarramos la Vargas, tremendo recorrido, Aguara. Como les he venido diciendo, si funciona este formato de grabar en rutas, de vez en cuando volveré a tomar el Ruta 13, pero subiendo, esta vez de este a oeste. El TikTok, Naguara, los que se comían aquí su mondonguito cuando regresaban de alguna rumba los fines de semana. ¡Qué tiempos! Antes funcionaba los fines de las 24 horas, pero hoy en día la verdad que no sé, yo no creo. Hoy en día no hay tanta vida en Barquisimeto como había antes. La crisis pega, ya la gente no rumbea tanto como antes. Yo les confieso, yo rumbié bastante, ¿no? Eso era los viernes y los sábados fijo en alguna tasca. Usualmente Los Faroles o Mi Fogoncito, Casa Walker. ¿Qué otro hay por ahí que me acuerde? El que estaba en la 19 con 12. No me acuerdo el nombre. Miren allá lo del TikTok, se pusieron a bailar cuando vieron la cámara. Y a TikTok no es que venía mucho, sino muy de vez en cuando. Yo prefería amanecer e irme para una fuente de soda que está aquí en la 19, sí, al lado de Rancho Bravo, que se llama Merlín, algo así. Tremendas empanadas ahí, empanaditas con café, Naguará, rico. ¿Se acuerda del hotel Evelyn, Naguará? Ese hotel en el segundo piso tenía una tasca bien chévere. El Hotel Evelyn, parte de la historia. Ella está abandonado. Ciertamente, el Hotel Evelyn abandonado. Es raro porque está bien céntrico. Claro, hay algunas tiendas en la parte de abajo, pero el hotel en sí ya no existe, pues. Pero era chévere. Miren, Pollo Sabroso también. La avenida Vargas era hermosísima en sus mejores tiempos. Pollo Sabroso, ¿quién se acuerda? Me acuerdo cuando los pollos estaban ahí exhibidos en una vidriera y uno pasaba y los veía. Pollo a la brasa. Ahorita es otro concepto, este Pollo Sabroso. El Cubanito, la Gran Cabaña, el Planeta, muchos sitios buenos en la Vargas. Y aquí esta panadería cerró, la mansión de la Vargas. Me acuerdo que aquí quedaba el Planeta, una tasca bien divina, histórica también de Lara, de Barquisimeto. ¿Qué otros sitios me acuerdo de acá de la Vargas? El Torero, que está cerca de por aquí mismo, el Torero, Le Charnoy, el Gato Negro.
que otro, para ver La Terraza, una discoteca que se llama La Terraza, que está cerquita aquí en la 22, que cerró hace muchos años, y seguimos aquí en el Ruta 13, en Aguara, repasando la Vargas, que les he traído muchos videos de ella. Apagué para tener grabado lo que ya llevaba grabado y retomo aquí hasta donde me llegue la batería. Ya la batería me están pidiendo reemplazo, hay que traer otras del norte. Es la 22, en el Banco de Venezuela. Ese Banco de Venezuela, banco público, se ha convertido en el más importante del país. Mueve las divisas, las tarjetas de crédito con divisas para pagar cosas en el exterior, etcétera. Naguará, ¿se acuerdan del Palacio de las Hamburguesas que quedaba por acá y esas barberías, el arte francés, el arte italiano? Esto era muy movido en la Vargas antes, ojalá vuelvan esos tiempos. Cosa más divina, esas hamburguesas de Palacio de las Hamburguesas. Ya saben, tengo otros videos bien interesantes, así tipo ruta. El de Ruta 5, que me recorro Barquisimeto en la vía del Ruta 5. Gran Cabaña. Salgo desde Lujano hasta Pueblo Nuevo, ¿no? Ese otro tremendo recorrido. Miren cómo están estas calles horrorosas por acá. También el del Ruta 7, viniéndome desde allá, desde Ruiz Pineda. Y tengo otros videos por ahí grabados y otros que estaré grabando. Estén atentos. La Vargas, que es una avenida tan importante, necesita importantes, valga la redundancia, reparaciones en la vía, en el asfalto. Está terrible. Y bueno, a pesar de del terrible desastre ocurrido en el país, en muchas partes del país llevan casi 4.500 fallecidos cuando estoy editando este video. Estoy seguro que este país tiene un futuro muy prometedor, si Dios quiere. Listo, amigos, voy a aprovechar por aquí que creo que me favorece el semáforo. Permite. Sí. ¿Está pegado para el medio todo? No, que ya lo vi. Gracias. Vale. Listo, nos bajamos. Tremendo recorrido en el Ruta 13. Tranquilazo desde la Florencio Jiménez. Me alcanzó la batería. Ah, no, todavía me queda 20%. Tremendo recorrido, amigos. Estoy en la Venezuela. En la Venezuela con Avenida Vargas. Vamos a hacerle una última toma al Ruta 6. Miren, esa panadería también tiene bastante tiempo. Y el cielo está súper encapotado. Miren cómo está. Anoche cayó un palo de agua impresionante aquí en Barquisimeto. Más tarde averiguo, que no me ha dado tiempo, si pasó algo en las distintas cuentas. Vamos a ver en el Ruta en el que me vine. Estaba muy cómodo y quedé en la ventana y todo me favoreció para grabar. Otra aventura más. Ay, el colector súper amable también. Viva. Este está chévere, lo tienen bien mantenido. Listo, amigos, gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Que seguimos en estas aventuras. ¡Saludos!